Hola, hola a todos, ¿cómo les va? Mi nombre es Martín Pitón, está arrancando un nuevo episodio de Micromundos. Hoy tenemos un programa que me parece que está muy, pero muy bueno. Tenemos mi editorial, esa no es la parte que va a estar muy buena del programa, pero bueno, va a estar. Tenemos mi editorial que va a tratar sobre la relación entre Alberto y Cristina y Alberto, y la lógica del hombre golpeado, que es un poco lo que tengo en la cabeza. No va a ser tanto un análisis político o un análisis periodístico sobre la relación entre ellos, sino un análisis del hastío que a mí me provoca y la desazón que me provoca escuchar a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Eso es un poco el planteo de mi comentario editorial de este episodio de Micromundos, porque Cristina Fernández me provoca desazón, me provoca hastío. Ya ni siquiera me divierte o me apasiona el desafío de analizarla en un contexto político, porque me da la impresión que todo lo que quiere es la destrucción para sacar provecho para sí, nada más, ¿no? Y con esto no estoy diciendo que ella esté enojada por las causas judiciales, por la corte, o únicamente que esté enojada por eso. Creo que es algo mucho más, pero creo que es una persona que evidentemente busca en su afán de poder la destrucción de la Argentina. Esto por un lado. Después vamos a analizar, digamos, todo esto con Sergio Berenstein, también en una nota un reportaje que hice que a mí me ha gustado muchísimo, como hablamos con Sergio, comparando un montón de cosas que me parece muy rico. Y finalmente vamos a hablar con Daniel Herold. Daniel Herold es uno de los consultores sobre energía más importantes que tiene la Argentina. Para mí, sin lugar a dudas, uno de los mejores, donde vamos a analizar, digamos, lo que ha sido el affair, la polémica del gasoducto, el problema energético que tenemos. Él va a explicar por qué la segmentación de tarifas es absolutamente impracticable, algo que me sorprendió. Y también vamos a hablar de la crisis del gasoil, ¿no? La energía, que es el tema, creo yo que es el tema más importante de la Argentina. Más que la energía, es cómo la pagamos a la energía. Así que un poco este episodio trata de todo esto. Ya saben, nos pueden seguir en redes sociales. Yo estoy en Twitter en @MartinPitón, en Instagram estoy en @Pitón_Martín, con doble T siempre, y también te puedes suscribir a Micromundos en las principales plataformas de podcast como Spotify y Apple Podcast, y allí suscribite, nos das una mano para no perderte ningún contenido. Todos los sábados subimos un nuevo episodio, o tratamos, mejor dicho, de todos los sábados subir un nuevo episodio de este podcast, que a mí me encanta hacerlo. Cada vez somos más los que escuchan, los que estamos en esta comunidad de Micromundos, y a mí me pone realmente muy, pero muy contento. Y por supuesto, al final del programa voy a hacer mi recomendación de una película, de una serie o de un documental. Tengo varias cosas, pero no sé todavía, no elegí cuál voy a recomendar, pero eso será hacia el final. Mientras tanto, Micromundos arranca así. También otra discusión que estamos dando actualmente en el Senado sobre el secreto fiscal, porque es un yeite maravilloso. O sea, el Banco Central te dice, no, hay secreto bancario. Los de la Comisión Nacional de Valores te dicen, no, hay secreto bursátil. Y la señora FIP te dice, no, hay secreto fiscal. Entonces, los que tienen y los que han tenido la sartén por el mango, y el mango también, están de fiesta, muchachos. Este es un Estado estúpido. Digo que el Estado Nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales que no pueden seguir tercerizadas. El Estado debe recuperar ese rol y transparentar frente a la opinión pública todo esto, porque a mí no me gusta que me quieran convencer que eso es peronismo. Eso no es peronismo. El peronismo es laburo, trabajo. El peronismo no es depender de un dirigente
barrial para que me dé el alta y la baja. No, y sobre todo las mujeres, que son las más explotadas. Que el Estado recupere en nombre de los que nos dieron vida, en nombre de Perón y de Evita. Si Evita lo viera, mamita. Cuando fundamos Unidad Ciudadana, fue muy buen nombre y fue una buena experiencia, por eso hoy somos gobierno. No olvidemos esto, de dónde venimos y por qué ganamos. Y no lo hagamos únicamente por ganar las elecciones. Ganar las elecciones para no cambiar nada, mejor quedarse en la casa. Escuchabas a Cristina Fernández de Kirchner en el discurso de hace casi una semana, en el medio del feriado extra large que tuvimos el fin de semana pasado, y que ha generado tanto revuelo y tanta polémica, y que sus repercusiones todavía se siguen generando. Este no es un comentario que pretenda hacer un análisis de política moderna, ni pretende ser un sesudo comentario periodístico. Voy a dejar un poco de lado todo eso. Seguramente, digamos, uno no puede con su genio, lo voy a incorporar en algún momento, pero básicamente lo que tengo ganas de transmitirte, que tal vez te haya pasado y tal vez coincidamos, es el hastío que me provocó el discurso. Después lo podemos analizar, y de hecho este programa tiene bastante de eso, pero el hastío que me provocó como tipo que estaba en su casa un día feriado y porque le interesa la política, le interesa la actualidad, me vi todo el discurso. Y la desazón que provoca Cristina. Eso es lo que me pasó, ¿no? Eso es lo que creo que le pasó a un montón de gente. Porque, y a partir de ahí empecé a pensar esto que te voy a contar, yo creo que el gobierno, con Alberto Fernández, con sus ministros, muchos que son, que no tienen la pericia suficiente para afrontar un momento político y económico como este, con sus desaciertos que son muchísimos, con su visión ideológica que también para mí está rara y para muchos otros también, pero para muchos otros no, están intentando sacar el país adelante. Digo, con errores, probablemente en muchos casos, en algunos otros casos con algún que otro acierto, para mí los menos, pero intentan sacar el país adelante. Del otro lado está la oposición, me centro en Juntos por el Cambio, la principal expresión política opositora, donde también con sus más y con sus menos, que no sabemos si van a volver, para qué van a volver, cómo van a volver, pero están teniendo una vida interna democrática, a veces una interna un poco encarnizada, que si va Larreta, que si va Bullrich, qué hace Macri, si se lleva la marca, si en realidad Macri quiere jugar, qué hacen con el radicalismo, qué no hacen con el radicalismo, pero están teniendo una vida interna democrática y están tratando de plantear proyectos alternativos si les toca gobernar a partir del 2023. Eso hace un país. Digo, en gran parte eso hace la Argentina también. También está la izquierda, donde trata de tallar un poco. E incluso lo tenés a Milei, que desde la línea de la cancha, desde el extremo de la cancha, bueno, trata de insertarse en el sistema, un poco destruyendo al sistema. Pero esto es lo que tenemos, este es el menú que hay hoy. Y la escuchás a Cristina Fernández de Kirchner y parece que es como, digamos, parece que es ella la outsider de la política, ¿no? Parece que es una persona que mientras vos querés avanzar te toma de la ropa para que no puedas dar ningún paso para adelante. Esta es la sensación que yo tengo con ella. Y es, digamos, muy paradójico porque Cristina se está comiendo o se quiere comer por demolición a la criatura que engendró, que es Alberto Fernández. O sea, en vez de ponerse a hablar como dos personas lógicas, Cristina se come o trata de comerse, de engullirse a la criatura que ella misma engendró, porque convengamos que Alberto Fernández nunca hubiera llegado a la presidencia si no era por esa designación vía Twitter que le hizo la propia Cristina un sábado a la mañana. Así que y el presidente
creo que se le empieza a abrir un menú de posibilidades y que en algún momento va a tener que tomar alguna. Probablemente no lo haga, pero lo lógico y lo bueno sería que tomara alguna decisión. No, yo creo que va a persistir en la primera. ¿Y cuál es la primera? La primera es seguir como está hasta ahora. Es donde el presidente de cuando en cuando, para contentar a Cristina, ¿no?, le ofrece como un tributo a algún funcionario para calmarla. O sea, va a seguir la lógica, ¿no?, de esa relación tan extraña que hay entre los golpeadores y las mujeres golpeadas, ¿no?, donde el presidente es la mujer golpeada. Y esto lo digo sin ánimo de ofender a nadie, pero el presidente funge de mujer golpeada. Esto es cuando Cristina aparece, ¿no?, en la casa de gobierno, están calibrando si les pegó mucho o les pegó poco. Y a veces, como esperaban un golpe mayor al que efectivamente les propinó, están aliviados porque no les pegó tanto. Y para contentarla le entregan a algún funcionario, algún ministro, algún subsecretario, alguien, les van entregando. El último fue Culfas, veremos quién será el próximo o la próxima, después de todas las críticas y los nombres propios que dijo Cristina el otro día. Seguramente va a haber alguno para contentar a la fiera, ¿no? Entonces, allí tenés la primera posibilidad. El presidente sigue igual que como viene hasta ahora. Y equivocado, porque nunca va a contentar a Cristina, jamás la va a contentar. La otra posibilidad, que creo yo no la va a hacer, porque no está en su ánimo, no está en su psicología, no está en su forma de ser, es independizarse. Es decir, bueno, vos me pedías que use la lapicera la uso, te vas del gobierno, sigo adelante como puedo, vos te vas, se va la cámpora, se van todos y yo sigo adelante. Da, digamos, un puñetazo sobre la mesa, lo agarra a los gobernadores, los compromete, agarra a los movimientos sociales, están en boga ahora, y agarran también a la CGT, y trata de hacer todo eso, ¿no? Trata de hacer una especie de base política. Algunos dicen que ya lo intentó hacer y que como no lo pudo hacer, tuvo que seguir en esta tónica. Bueno, eso creo que Alberto Fernández no lo va a hacer. No lo va a hacer porque no está en su naturaleza y también por miedo no lo va a hacer. Porque del otro lado dice, bueno, me queman el país, ¿no? Como se escucha decir a tantos funcionarios. Me queman el país. ¿Y cuánto tiempo te queman el país? ¿O te crees que ahora no se está quemando el país? ¿Cuánto lo van a quemar el país? ¿1 día, 2 días, 3 días, 5 días? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué es lo que va a pasar? En algún momento la quema del país tiene que parar porque estamos todos acá adentro. Pero esto Alberto Fernández no lo va a hacer. Y la otra posibilidad que se abre, que ya no depende de Alberto Fernández, sino de las circunstancias que lo rodean, es que estalle una hiperinflación. Que estalle una hiperinflación y se lo lleve puesto a Alberto Fernández. Que termine, digamos, en una situación muy complicada, ¿no? Y que eso haga que, digamos, si Alberto Fernández se vaya y la ponga en un problema a Cristina, porque tendría que gobernar ella, y me da la impresión que por más críticas que haya, ella no quiere gobernar. Está en una situación, Cristina, que es como un gran capricho, porque por un lado quiere que Alberto haga lo que ella quiere, y evidentemente Alberto no lo está haciendo, y por otro lado ella no quiere asumir las riendas y terminar por matar a la propia criatura que engendró, porque no lo termina de matar, sino que él, digamos, lo mantiene en un estado de golpiza permanente. Ahora, da la impresión que los tiempos son demasiado largos para seguir en esta situación, con una inflación que te pulveriza cualquier plan que pienses. Entonces, en el medio de todo esto, Cristina no hace ningún aporte. No hay ningún aporte positivo por parte de ella, sino solamente, ¿no?, su pensamiento egoísta y nada más. La situación es cada vez más compleja, no hace falta que alguien de un podcast te lo diga. La situación es sumamente compleja, sumamente preocupante. Esta semana el INDEC sacó una encuesta donde ha aumentado terriblemente el trabajo negro y el trabajo en blanco que aumentó. Todos tienen ingresos que en algunos casos, apenas superan la línea de pobreza, y en otros casos ni siquiera superan la línea de pobreza.
Es verdad que hay una baja desocupación, pero el empleo que se crea es un empleo de baja calidad. Por eso a uno, viendo la encuesta del INDEC, a mí me da risa cuando hay muchos que se oponen a una reforma laboral diciendo que hay muchos argentinos de esa manera que van a perder derechos. Bueno, les quiero decir que la persona que está empleada en negro ya perdió los derechos y que eso viene creciendo. Bueno, esto es lo que está pasando. Esto es lo que pasa ahora. Así que me parece que la situación es sumamente compleja y sumamente difícil, pero quería compartir un poco esta sensación que tuve de desazón, de bajón, de decir, esta mujer habla otra vez, y que me olvidé por un momento de hacer un análisis político con ella, sino de decir, qué garrón, otra vez para destruir, otra vez sin nada que aportar. Estamos comunicados con Sergio Berenstein. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Martín? Muy bien. Bueno, ha pasado unas semanas de este discurso muy virulento de la vicepresidente hacia el presidente. Se ha dicho mucho, poco ha dicho el gobierno en la palabra del propio Alberto Fernández, salvo digamos, como una advertencia pidiéndole a la vicepresidenta, sin nombrarla, que no generalice en cuanto a los movimientos sociales. Quería preguntarte tu opinión sobre todo esto. A mí me parece que es una pelea interesantísima esta, porque lo que vemos en la Argentina, una vez más, es que los debates que se dan en general es sobre las consecuencias de los problemas y no sobre las causas, ¿no? Uh-huh. En este caso en particular, fíjate que estamos hablando, en todo caso, de quién maneja los recursos, si los movimientos sociales, si lo deberían ser los intendentes, los gobernadores, el ANSES o qué organismo, y lamentablemente no se pone foco en la solución de los problemas. A pesar de que el gobierno, después de perder las primarias en septiembre pasado, no me acuerdo el número del decreto, pero sacó un decreto justamente para reconvertir esto en trabajo genuino. Bueno, por supuesto eso es fácil decirlo, no se hace por decreto, ni mucho menos, pero por lo menos había una intención de dar una solución más de fondo al problema de estos programas, ¿no? Que con distintos nombres lo que en definitiva está haciendo es generar algún tipo de transferencia de ingreso a sectores muy vulnerables que no tienen trabajo. Si tienen trabajo, obviamente informal y mal pago. No tiene un trabajo decente. En síntesis, creo que eso es lo más interesante, ¿no? La Argentina en general va por las consecuencias, no por las causas. ¿Te pasa lo mismo, Martín, cuando mirás el debate de esta semana, que sigue vigente, lamentablemente, hoy fue un día terrible, sobre la deuda en pesos, ¿no? Los bonos en pesos? Uh-huh. Porque la gente está preocupada por los bonos en pesos, pero en realidad lo que hay que preocuparse es por el déficit fiscal, que no para de subir. Porque como no lo puedes financiar con impuestos, porque ya la sociedad está obviamente agotada, no tenés crédito. Bueno, y te queda la inflación, que es lo que están haciendo, o emisión de deuda en pesos. Pero la deuda, en todo caso, es la consecuencia de un problema de desajustes fiscales muy serios, profundos, de largo plazo, y que no solamente no se arreglan, sino que se están empeorando. Entonces, sí. Síntesis, sí. Fíjate, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Sí, claro. ¿A vos te parece que lo que hay acá es simplemente, digamos, explica por una, digamos, pelea por las cajas, o hay en el fondo algo mucho más profundo que tiene que ver con una disputa de poder? Es que el dinero es poder en política, en la Argentina de hoy, donde no hay ideas, no hay proyectos, no hay debates de fondo. El debate de la política es el debate de quién controla qué caja o qué subsidio, a qué sectores protegés, a qué sectores le sacás la plata, por ejemplo, ahora con las tarifas, ¿no? Uh-huh. A propósito, una semana más y no tenemos precisiones sobre el famoso formulario. Sí. Pasamos del gasoducto al formulario. Exactamente, fíjate, y seguimos postergando el problema. Sí, tal cual. Increíble, ¿no? Increíble. Totalmente. Ahora, esto nos está pasando un poco también porque nosotros, digamos, acá hay una coalición que gobierna y el diseño institucional de la Argentina está preparado para un presidente con mucho poder. Ojalá fuera tan fácil. Yo creo que es un problema más complejo ese, ¿no? Yo creo que estamos en una época en la cual los líderes políticos en general no están dispuestos a
enfrentar situaciones complejas, a pagar los costos, aún cuando están al inicio de sus gestiones, ¿no? Te lo pongo en obviamente, una comparación medio absurda, pero vale la pena de todas formas, ¿no? Tenés un lío enorme en Estados Unidos con el precio de los combustibles, ¿no? Sí. Que aparte es una cosa medio de debate cultural permanente, la gente de subir a la nafta se pone loca, una sociedad que depende del auto. Okay. ¿Qué hace Biden? Le echa la culpa a las grandes petroleras. Carta del CEO de Chevron, muy buena, dura. Ojalá tuviéramos ejecutivos así en la Argentina. ¿Y qué hace él? Baja los impuestos federales a la gasolina, le baja un poco el precio, ¿no? Pensá la lógica. Un país que tiene muchas reservas, pero que no puede sacarlas por restricciones electorales, el electorado demócrata no quiere combustibles fósiles, se queja cuando está caro, pero no quiere que lo produzca Estados Unidos. ¿Qué hace Estados Unidos entonces? Lo importa. ¿De dónde? Bueno, donde sea, porque tiene que importarlo, flexibilizar las sanciones a Venezuela y tenés que acercarte a Arabia Saudita porque necesitas ese combustible. Al mismo tiempo, en vez del debate de fondo, que es bien complejo, de por qué la gente prefiere que el mismo combustible que de todas maneras contamina el mundo, porque es un problema global, no es un problema de Estados Unidos. Exactamente. Producirlo en tu país o afuera, ¿qué diferencia hay? Bueno, ninguna. Ahora, si quisieras producirlo, ¿hace la diferencia? No, tampoco, porque no tenés capacidad de refinamiento, porque nadie invirtió en refinerías en los últimos 5 o 7 años, porque había un electorado en contra y no querías, digamos, ponerte, no daban las autorizaciones, y aparte, ¿qué inversor quiere ponerse a la sociedad en contra? Por la duda no invertís ahí. Entonces no había capital para hacer refinerías y no tenés capacidad de refinamiento. Entonces parecen problemas del tercer mundo, pero son los problemas que tiene Estados Unidos hoy. Sí, yo tengo una salvedad ahí. Porque, a ver, en definitiva, yo entiendo lo que apuntás, y en definitiva, si querés, el resultado puede ser un poquito parecido. Pero al menos allá no están produciendo el petróleo porque hubo un debate. Mal o bien, digamos, en su momento hubo un debate, se hizo campaña con este tema que vos estás mencionando. Sí, Biden hizo campaña con esto, me acuerdo perfecto, y hay un gasoducto que va de Alaska, que cruza por Canadá hasta Estados Unidos, que no me acuerdo cómo se llama, que se suspendió su construcción y que Trump fue un eje de campaña. En la Argentina estamos haciendo el gasoducto no porque haya un montón de gente pro verde, sino no lo estamos haciendo porque se pelean. Nada más que por eso. Llegamos al punto donde ya ni siquiera hay una causa por corrupción que se lleve mal. Ni siquiera hay una causa. No, impericia pura. Te acepto el punto. Pero en definitiva lo que tenés son, digamos, élites políticas renuentes a pagar costos, a dar debates, a enfrentar a su electorado, a decir lo que hay que decir, aunque eso te cueste, pero las consecuencias son externalidades negativas múltiples, más costos y soluciones que no llegan, porque no vas a la cuestión de fondo. Pasó en Alemania es peor esto, ¿no? A ver. Con las centrales nucleares. Claro. Después del desastre en Japón, los tipos dijeron, esto es peligroso, cerramos las centrales nucleares. Dependen de petróleo y de gas ruso. Bueno, ahora con todas las sanciones, están volviendo a poner en funcionamiento las centrales a base de carbón. Sí. Bueno, y de hecho no hay nada que contamine más. Si los verdes alemanes no quieren centrales nucleares y quieren carbón, es algo insólito. Totalmente. ¿Te pusiste a pensar en algún momento por qué Alberto Fernández frente a los embates de Cristina? Y te voy a hacer un planteo como muy obvio y muy sencillo y medio brutal, que es ¿por qué Alberto Fernández no se despega él de Cristina y dice, bueno, yo me banco la que venga? Evidentemente tenemos distintas concepciones de país, no funcionamos, no sé, digamos, como cuando alguien se separa, bueno, se acabó. Y viste lo que se dice coloquialmente, bueno, pero la cámpora le quema el país o le quema la provincia o y te digo, ¿te pueden quemar la provincia cuánto? ¿Un día, 2 días, 3 días a la semana? Alguien tiene que ponerse a laburar. ¿Por qué pensás que Alberto Fernández no hace eso? O sea, en definitiva, ¿por qué no termina usando la lapicera? Yo lo pensé varias veces y lo charlé con algunos funcionarios.
lamentablemente no directamente con él, pero como síntesis, ¿no? ¿Qué entendí yo? Sí. Porque te dicen lo que te pueden decir, no lo que piensan en general, con lo cual tenés que hacer un esfuerzo luego de procesar información y cruzar y demás. Yo creo que hay una parte de la explicación que tiene que ver con las personalidades, ¿no? Alberto no es un tipo de carácter en términos de confrontar con alguien a quien él considera una autoridad y a quien le debe la presidencia. No es esa persona, ¿no? Él no es Kirchner. Kirchner se enfrentó con Duhalde, Kirchner se enfrentaba, olvídate, con todo, no, sí, no le claro. importaba nada. Ganara, perdiera, el tipo iba para adelante. Alberto Fernández no es así, ¿no? Una parte de la explicación. Segunda parte de la explicación, ¿cuántos legisladores tiene Alberto Fernández hoy? Y me cuesta propios, mucho. Me cuesta mucho decirte. O sea, el tipo no tiene agenda. No. Tendrá pues, la mujer de Pérsico, suponete. No mucho más, ¿no? O sea, es alguien que carece de peso específico al margen de lo institucional de la presidencia, que no es menor, ¿no? No tiene un peso específico propio en la política. ¿Cuántos gobernadores? Cuando dijo, me voy a reelegir, únicamente el gobernador de Tierra del Fuego insinuó un apoyo muy sutil. Nadie dijo nada. O sea, el operativo Clamor no existió. El conjunto vacío, nadie lo respaldó. Entonces, él se encuentra en una situación de debilidad muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, lo primero y lo segundo están bastante correlacionados. Suponete que él no tenga la personalidad, pero tenga el apoyo. Lo llama, dice, Alberto, andá, estamos con vos, movilizamos, vamos a la calle. No pasa nada de eso. Y luego, lo que él logra en términos de apoyos, bueno, requiere plata, por ejemplo, los movimientos sociales, o algún tipo de favores, obras sociales, digamos, transferencias, los sindicatos, ¿no? Más un ministro de Trabajo que le convalida todo, ¿no? La tasa, digamos, de inflación implícita en los acuerdos salariales que logran los sindicatos, el tipo firma y chau. Entonces, estás en una situación objetiva de aislamiento y debilidad muy significativa, ¿no? Entonces se requiere de mucho arrojo, digamos, de un espíritu distinto al de Alberto Fernández para confrontar con Cristina. ¿Vos? Ahora, al mismo tiempo es una Cristina debilitada. Sí, claro. Es una Cristina ni electoralmente ni políticamente tiene el arrastre o la influencia que tenía antes. Es una Cristina también con serios problemas judiciales. Esta última semana para ella fue terrible. Es una Cristina que está más grande, ¿no? Digamos, ni a esta Cristina Alberto se le puede enfrentar. ¿Te parece que Cristina Cristina está analizando, creo que lo decía Pañi el otro día, está analizando que los oficialismos se están perdiendo y ella en un punto quiere separarse del gobierno para seguir siendo alternativa de poder? Sí, definitivamente, pero muy difícil que lo logre. O sea, tendría que encontrar otro Alberto Fernández para repetir la misma alquimia del 2019. Pero ¿cómo hace esa para ser oposición de su gobierno? Digamos, lo hizo de forma muy, digamos, creativa con el acuerdo con el fondo. Ahora, ¿puede volver a hacer semejante cosa? Lo hizo con eso, lo hace con las tarifas, ¿no? Ahora, son márgenes de maniobra que objetivamente uno, cuando lo piensa, la pregunta es, ¿ella puede evitar el costo político por el hecho de inventar, digamos, estas estrategias o de alguna manera separar, que es bastante creativo, digamos, ¿no? Lo voy a poner a nivel subnacional. Durante mucho tiempo, desde que arrancó, sobre todo su segundo mandato, Mansur se peleaba con Jaldo. Sí. ¿No? Y vos agarrás cualquier diario de Tucumán o hablás con cualquiera y todo el mundo hablaba de pelea de Mansur, hasta los referentes opositores que quedaron desplazados por esa pelea, ¿no?
Bueno, la diferencia es que yo creo que esta pelea es real, y aquella pelea no estoy tan seguro que fuese real, porque los tipos lo que lograron fue mantener el centro de atención, no dejaron espacio para que crezca la oposición, armaron esta sucesión rápida, y vamos a ver qué pasa de ahora en más, ¿no? Pero esa es una pelea que tenía escenarios de solución, porque en el fondo se disputaban el poder. Uh-huh. Acá Cristina no disputa el poder, acá Cristina lo que quiere es minimizar los costos de ser oficialismo. La diferencia es que la oposición acaba de ganar una elección. Claro. Y es cierto que los oficialismos pierden en toda América Latina, derecha, centro, izquierda, no importa, pero perdés igual. Sí, y lo más probable es que pierda este oficialismo, digamos. Bueno, es raro que, a ver, respecto de noviembre, no mejoró nada en la Argentina, está claramente peor. Uh-huh. Entonces, bueno, la oposición tiene que hacer muy mal las cosas para no ganar esta elección, ¿no? Uh-huh. Sergio, muchísimas gracias por haberme atendido. Por favor, Martín, un abrazo, buen fin de semana. Un abrazo grande, gracias. Sigue la polémica del avión. Todavía no sabemos qué vamos a hacer con el avión y mucho menos qué vamos a hacer con los tripulantes del avión. ¿No? El famoso avión venezolano iraní que está allí en Ezeiza, que los tripulantes están alojados en un hotel allí de Canning, y que permanentemente va apareciendo información nueva que deja cada vez en peor posición al gobierno. Y a medida que va apareciendo esa nueva información, nos vamos convenciendo, o al menos a mí me va convenciendo, que no fue una casualidad que ese avión llegara a la Argentina, ¿no? Insisto que me parece, lo decía creo que el episodio pasado, que me parece que Uruguay, Paraguay actuaron con sensatez, con lógica. Directamente no dejaron que el avión estuviera allí, ¿no? Uruguay principalmente porque antes el avión había aterrizado en Paraguay, pero en el caso de Uruguay le dijo directamente aquí no vengan, y es lo que tendría que haber hecho la Argentina, y si la Argentina no lo hizo, me parece que no lo hizo adrede. Después no sé qué trae el avión, para qué venían o dejaban de venir. No podemos concebir que haya un avión con una tripulación de iraníes después que Irán cometió 2 atentados terroristas en la Argentina. Y no quería dejar de pasar la oportunidad para hablar sobre el incidente que tuvo la portavoz del gobierno, Gabriela Cerruti, con un periodista que osó hacerle una pregunta de total sentido común, un colega de Radio Rivadavia, que le hizo una pregunta lógica, obvia, de tan obvia que nadie se la hizo, pero que finalmente la hizo, y la hizo muy bien, de una forma muy respetuosa en estos términos. Ante la actitud que expone la vicepresidenta en cada una de sus exposiciones públicas, ¿el gobierno considera que sigue formando parte del Poder Ejecutivo como vicepresidente a través de esta actitud confrontativa que tiene, llevando a lo público el debate interno? ¿La vicepresidenta sigue formando parte de este gobierno? La verdad es que no merece respuesta a esa pregunta, pero ¿qué quieren que le diga? Digo, salvo que usted sea un golpista, presidente y vicepresidenta son votados juntos y se van juntos del gobierno cuando se van del gobierno. Muchas gracias por la pregunta. Lo de Gabriela Cerruti me parece bastante poco presentable. Jamás una pregunta puede ser golpista. Preguntar, y mucho menos cuando lo hace un periodista, nunca puede considerarse como golpista. También uno podría considerar que es golpista y no es periodista la señora vicepresidente, que no sabemos por qué sigue en el gobierno cuando, digamos, está tan enojada con el presidente. ¿Por qué razón continúa esta alianza? ¿O por qué no se retira del gobierno? O si no quiere retirarse del gobierno por una cuestión de responsabilidad institucional, ¿por qué la presidente no trata de aunar posiciones con el presidente? Así tendríamos todos un gobierno un poquito más coherente. Ahora, la responsabilidad en todo caso es del presidente y la vice, que pareciera que ellos mismos están orquestando un golpe de Estado contra su propio gobierno, que es lo más ridículo de todos. No la pregunta del periodista, que fue hecha con respeto, sin animosidad, como corresponde. Una pregunta, un interrogante que todos nos hacemos. Decirle que un periodista cuando pregunta es un golpista es fascista. No hay otra, no me sale, y no quiero con esto
desprestigiar a la señora Cerruti, pero ella no se acuerda cuando preguntaba, se olvidó cuando era periodista, cuando estaba del otro lado del mostrador. Ella nació funcionaria. Nunca se puede pensar que cuando un periodista pregunta lo hace, ¿no? Para hacer caer un gobierno. ¿Por qué razón? Y además, ¿por qué sería golpista la pregunta del periodista? Y además Cerruti, en su enojo, en su encono, en su bravuconada, todavía comete un error histórico, porque ella dice, fueron votados juntos, llegaron juntos y se van juntos. Bueno, Cristina Fernández ha tenido un problema me acuerdo con Cobos, que si bien Cobos se quedó, me da la impresión que muy juntos no se fueron, por más que desde el punto de vista formal ninguno de los dos renunció en aquel momento. Pero tampoco ha pasado así siempre en la República Argentina, ¿no? Recordemos lo que pasó con Fernando de la Rúa y Chacho Álvarez. Llegaron juntos, fueron votados juntos, pero Chacho Álvarez se fue del gobierno. Después también se fue de la Rúa, pero primero se fue Chacho Álvarez y creo que nunca más se hablaron. Así que varias cosas, ¿no? Primero sería bueno que la señora Cerruti se calmara un poco, porque me parece que para ser portavoz de un gobierno, especialmente de un gobierno que navega entre crisis intestinas y crisis externas, se requiere, ¿no?, una portavoz calmada. Entonces sería bueno, sería loable que ella bajara un par de cambios, un par de tonos, y que se presentara tranquila para darle un poco, desde el punto de vista de la imagen, de solidez al gobierno. En segundo término, que no le falte el respeto a los periodistas que están preguntando, porque como bien sabe ella, el trabajo de un periodista justamente es preguntar. Estamos comunicados con Daniel Gerold, que pertenece a G&G Energy Consultants. Buenas tardes, soy Martín Pitón, ¿qué tal? Buenas tardes, Martín, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atenderme. Han pasado varias semanas de el affair o el escándalo, la polémica del gasoducto. ¿Cómo describirías todo lo que pasó y cómo podemos seguir desde ahora para adelante? Bueno, a mí se me ocurrió mencionar que era una suerte de sainete, ¿no? Porque era una cadena de errores y de conceptos muy alejados del profesionalismo que fueron encadenándose hasta derivar en la crisis política más importante de este gobierno, con la renuncia de un ministro muy cercano al presidente, ¿no? ¿Por qué digo que es un sainete? Bueno, porque hubo un discurso de la vicepresidente que mencionaba que había que, en vez de importar la chapa desde Brasil, había que hacer una fábrica para producir la chapa, cuando, digamos, esa fábrica, en vez de gastar $200 millones, deberíamos gastar $1.500 millones y tardar 4 años para que esté instalada, y la fábrica no funcionaría más que para este proyecto. Ahora cambió el argumento la vicepresidente. Sí, no sé, bueno, digamos, eso dijo en su momento y no tenía ningún sentido, ahora buscará darle algún sentido, digamos. Después el ministro hizo un off, lo que llaman un off, no sé, que entiendo que es algo que le dicen a los periodistas sin poner el nombre, por alguna razón. Y bueno, y confundía el espesor de la tubería de los gasoductos con el ancho necesario de la chapa para poder lograr un diámetro de los gasoductos, es decir, todas variables técnicas bastante simples de comprender, es matemática elemental del colegio primario, y el ministro lo confundía todo y dejaba insinuar como que había una cuestión de corrupción para elaborar un pliego para que ganara una empresa que es la que ganó la licitación, porque fue la única que se presentó, que es la organización Techina a través de sus subsidiarias. Porque no hay otro que lo pueda hacer en el país, y el OFF decía que una empresa de Santa Fe, que es nueva y que va a fabricar una chapa para barcos, digamos, de calidad naval, que es para una presión mucho menor a la de un gasoducto,
que la podía hacer, y la empresa sacó un comunicado diciendo que no lo puede hacer. Entonces el ministro de Producción decía algo que, o sea, totalmente equivocado y errado. Entonces, entonces esto derivó en una situación de una falta de profesionalismo absoluto, y que un ministro tan importante no conociera de algo así, O sea, era y muy se elemental, alegara toda la discusión era... corrupción, y cuando no la había, y el juez, intervino un juez que primero llamó a productores de gas, que los productores de gas no hacen gasoductos. Entonces, bueno, yo mencioné algo y el juez con buen criterio lo rectificó y llamó al ente regulador del gas, porque hay un ente regulador que entiende sobre estas cuestiones, tiene un gerente técnico que es muy bueno y que conoce, y también llamó a los 2 transportistas de gas que hay en el país. Y todo porque el que hace la obra es Enarsa, que es una empresa estatal, que no hace gasoductos, ni tiene la gente para hacerlo. Contrató a un agente, el que estaba a cargo renunció. Entonces, yo dije que era un sainete, y creo que es la palabra, si bien yo no soy un experto en teatro, pero digamos, la modalidad del sainete es aquello que es toda una cadena de errores que hacen todo como una obra teatral sobre algo que no existe, y que está todo mal, todo, del principio hasta el final. Ahora, Cuando es una obra imprescindible, ¿no?, para la Argentina, y se tiene que hacer rápido para que esté el año que viene y ahorrarnos miles de millones de dólares de importaciones energéticas, ¿no? Quiero preguntarte esto, porque yo escuché también muchos argumentos diciendo como que este gasoducto es como la salvación en cuestiones energéticas de la Argentina. Y no solamente eso, no solamente que nos permitiría ahorrar miles de millones de dólares por no importar gas y llegar al autoabastecimiento, sino que además nos permitiría hacer un espectacular negocio gracias a la guerra de Ucrania y Rusia, porque permitiríamos abastecer a países europeos que hoy dependen del gas ruso. ¿Esto es cierto? No, bueno, hay que poner las cosas en Por su eso te lo proporción. pregunto. No, digamos, lo que se va a construir ahora es la primera etapa de un megaproyecto cuyo financiamiento no existe todavía, y que va a permitir, cuando esté finalizada esta primera etapa, probablemente para algún mes del invierno próximo, transportar 11 millones de metros cúbicos de gas por día. Para darte una idea del día extremo, ¿no? No es el promedio del invierno, que es menor a lo que te voy a decir, pero ayer yo estimo que la demanda llegó a 217 millones de metros cúbicos de gas en el día. ¿Está bien? Sí. La cuenca neuquina está produciendo 96, 98 millones de metros cúbicos de gas por día. Entonces, si esto va a transportar 11, es una partecita, ¿no? Porque si le sumo la cuenca noroeste de la Argentina, las cuencas que están en el sur de la Argentina, el abastecimiento local llega a 126, 130 millones de metros cúbicos, después se importan 10 millones desde Bolivia, estaríamos 130, 140, 135, y después se importa gas natural licuado, y aún así, un día como ayer, faltaron 47 millones de metros cúbicos. No alcanzaba ni la importación, ni la producción local. Esto en su primera etapa serán 11. Bienvenido sea, porque se va a consumir menos gasoil, por ejemplo, para generar energía eléctrica. Pero no es la salvación. Cuando todo este proyecto funcione, si se consigue financiamiento, se lleva adelante, no sé, en 3, 4 años, a lo mejor transporta 45 millones de metros cúbicos de gas por día, que es más o menos un 50% más de lo que hoy se está transportando desde la cuenca de Neuquina. Lo cual es un formidable esfuerzo de inversión, porque hay que producir el gas, poner plan de instalaciones, gasoductos secundarios, para llenar este nuevo gasoducto. Esto va a tardar 3 años, 4, ponele. Y aún así va a faltar en el invierno, ¿no? Entonces, bienvenido sea. Después te dicen, bueno, vamos a exportarle a Europa, vamos a vender. Ese argumento lo habrás escuchado. Sí, claro, por supuesto. Incluso clientes míos les interesa eso para exportar. Acá hay un tema. En invierno la demanda acá es altísima, y si queremos desarrollar más gas para evitar importaciones, va a sobrar muchísimo en verano. Entonces dice, bueno, exportémoslo en verano. Bueno, puedes exportarle a Chile, pero probablemente si vos lográs aumentar, qué sé yo, 50% de la producción de la cuenca neuquina,
a Chile le vendas una parte, pero otra te va a quedar sin mercado. Entonces, bueno, dicen, bueno, a ver si se puede licuar ese gas y transportar y vender a Europa, que se enfrenta a la posibilidad de que se corten las exportaciones de gas desde Rusia. Bueno, eso está bien, el análisis conceptual, pero llevarlo a la práctica implican años y miles de millones de dólares de inversión, más gasoductos que habrá que hacer a futuro, es decir, un país con una inversión sustancialmente mayor a la que existe hoy, para lo cual muchas cosas tienen que modificarse y mejorar para que eso pueda ser posible. Todo esto se habla porque el recurso de Vaca Muerta, el desarrollo de Vaca Muerta y de otras formaciones que producen gas, no de tanta productividad como lo que es Vaca Muerta, permiten ser optimistas hacia el futuro. Ahora, tienen que cambiar muchas cosas, ¿no? Tiene que haber un clima de inversiones adecuado, tiene que haber leyes que protejan esas inversiones, y además tiene que haber una clase dirigente de distintos partidos políticos que respete esas reglas, ¿no? Porque o sea, que sea la famosa y política de Estado. respetaron. O sea, tiene que ser la famosa política de Estado. Claro, pero digamos, todos van a hablar bien, ¿no? De las políticas de Estado y todos van a estar de acuerdo. Después hay que cumplirlas. Entonces, si a alguien se le autoriza un permiso de exportación, que no vaya a ser que un día hace frío o nieva en Buenos Aires y digan, bueno, pero hoy vamos a hacer una excepción y entonces no te voy a dejar exportar, lo vas a tener que vender al mercado local. Porque eso pasa muchas veces con este tipo de gobiernos actuales o con otros tipos de gobierno. Han pasado. Entonces, tiene que haber una gran convicción desde mi punto de vista para poder aprobar leyes y reglamentaciones que permitan esa inversión. Y como venimos de una historia nuestra como país, ya no es como un gobierno nada más, es el país, la clase dirigente del país la que no cumple con estas cosas. Bueno, hay mucho escepticismo, entonces hay que recorrer un camino para reganar la confianza, ¿no? Porque yo hablo con mucha gente amiga y gente conocida y dirigentes políticos de todos los partidos políticos, y cuando hablas con lo que hoy es la oposición te dice, bueno, porque con nosotros esto no hubiera pasado. Bueno, no es tan así, porque cuando el gobierno anterior perdió las PASO del 2019, emitieron un decreto, por ejemplo, estableciendo un DNU, o sea, un decreto de necesidad de urgencia, un equivalente a una ley, sí, claro, controlando y fijando los precios de los combustibles, del petróleo que se vendía en el mercado local y del dólar que se aplicaba al petróleo, todo con precios fuera de mercado, los que se le ocurrieron a alguien para que los precios no subieran, para tratar de reganar esos votos que se habían perdido en esas PASO. Daniel, entonces, perdóname que te haga una pregunta. Gravísimo, ¿no? Perdóname que te haga una pregunta acá. Y vos justo hiciste la comparación, o trajiste a colación el gobierno de Mauricio Macri. Una de las, digamos, de las cosas por las cuales más se recuerda el gobierno de Macri fue por el fuerte aumento de las tarifas luego que estuvieran congeladas durante el kirchnerismo unos 10 años más o menos. Sí. Y fue un aumento muy fuerte, a tal punto que la Corte Suprema sacó un fallo a raíz de ese aumento, hablando que tienen que tener determinada razonabilidad. Ahora se vuelven a congelar las tarifas. Vamos a necesitar o deberíamos necesitar aumentos semejantes al del gobierno de Mauricio Macri, o esta segmentación, porque pasamos del escándalo del gasoducto al escándalo de la segmentación, podría resolver en parte ese tema. No, desde mi análisis y mi conocimiento de los números y de lo que deberían ser los costos reales de abastecimiento, no son necesarios los aumentos de aquel entonces, ¿no? En aquel entonces había que hacer aumentos de 1.500% en electricidad y 700-800% en gas. Hoy los aumentos son menores, en el orden de 200-250% con el actual tipo de cambio y la situación actual, ¿no? Es decir, es de una magnitud menor, ¿no es cierto? La segmentación es imposible de ser implementada. ¿Por qué? Y lo digo con esta contundencia porque también se lo dije al principal responsable de esto, que es el ministro de Economía. Porque es impracticable, es como si yo quisiera decir, bueno,
vos ganás 10 y yo gano 1, entonces yo el asado lo voy a pagar a $1 y vos como ganás 10 lo vas a pagar a 4. ¿Y qué tiene que? No funciona el mundo así, no existe eso, no existe. Y esto además sin contar esquemas legales, ¿no? Es decir, ¿cómo una distribuidora de gas o de electricidad va a acceder a los datos de cuánto gano yo? Esto es de una gravedad inusitada porque viola todas las leyes habidas y por haber. Entonces, esto han entrado con un esquema que yo a veces pienso si lo que se busca es que no se implemente, ¿no? Yo creo que hay que seguir otro esquema. Esto no quiere decir que yo desconozca que hay, qué sé yo, por decir algo, para ponerlo gráfico, mitad de la gente no puede pagar el verdadero costo. Ahora, la otra mitad no quiere pagarlo, ¿no? Porque prefiere ir a un restaurante. Yo fui a un restaurante en Palermo, estaban todos llenos los restaurantes, no conseguía. Y sale caro, o sea, miles de pesos. Sí, Hoy claro. fui a un almuerzo en una parrilla en un lugar del conurbano y estaba lleno. Y una porción de carne y una ensalada y una bebida vale miles de pesos. Sí, claro. Y la factura promedio, no. Te asombrarías que la factura promedio de gas en la ciudad de Buenos Aires no llega a $1.000. Entonces, la mitad no puede y la mitad no quiere. Bueno, entonces hay que hacer otro esquema, ¿no es cierto?, más inteligente, y habrá que subsidiar a quienes haya que subsidiar. Esto es una verdad de perogrullo o es fácil de decirlo. Bueno, para salir del paso y para implementar, porque es acuciante la necesidad de financiar esto con el pago de quienes usan el gas y la luz, es decir, nosotros los consumidores, porque el déficit fiscal es pavoroso. Y no te estoy hablando de los dólares, que también es pavoroso, pero de los pesos te estoy hablando. Es pavoroso el déficit, lo vas a ver en las cifras de junio, las de mayo son astronómicas, las de junio y julio van a ser mucho mayores. Entonces esto no resiste más. Ayer yo calculo que el costo de la energía era $280 el megawatt hora. Eso no le dice nada a nadie de quienes nos están oyendo. Pero ¿sabés cuánto era el precio en la tarifa con este aumento? Y suponiendo que el aumento es para todos y no para la segmentación, bueno, se pagaba el 6%. 6%. Claro. Entonces, bueno, es insostenible esto. Entonces, subsidia a quienes ya reciben un subsidio, si querés. Ahora, pero no por toda la cantidad de energía que quieran consumir. Eso está perfectamente tipificado, cuánto es el consumo medio anual de electricidad y cuánto es el consumo medio anual de gas. El de gas, como va con la temperatura, tendrá variaciones por región del país, bueno, es una sofisticación. Pero yo le daría una tarjeta, como hay una tarjeta alimentar y digamos, distintos planes, que le pondría el equivalente en pesos para subsidiarle, qué sé yo, el 50% de un consumo anual promedio. O sea, una tarjeta energética sería. Sí. Pero no es difícil de implementar, es bastante simple esto de implementar. No sé por qué no se quiere hacer. A lo mejor se quiere inventar la rueda, ¿viste? Entonces, si no, hicimos algo progresista, único en el mundo. Claro, pero vos, es tan fácil de judicializar, porque ¿cómo van a...? La FIP no puede difundir mis datos, no puede hacerlo. Bueno, está de prohibido. eso se quejaba la vicepresidente en el último discurso, ¿no? Bueno, pero está equivocada. Yo no sé, perdón, que me perdone, ¿no? Pero, digamos, está equivocada, no puede violar la ley. Menos una vicepresidente, ¿no? No hay un concepto, y tal vez acá te saco de tu expertise, pero ¿no hay un concepto en la Argentina donde la energía y la carne tienen que ser baratas? Sí, claro que lo hay, pero digamos, la realidad es distinta, ¿no? No sé el de la carne, porque yo no conozco, pero la energía no es barata. Mirá lo que está pasando en el mundo. Claro, es el gran tema. Entonces, hay un costo. Entonces, imaginar que porque yo no cobro la tarifa, el costo no se paga, es ridículo. Es verdaderamente ridículo. Entonces, alguien lo paga. ¿Y quién lo está pagando? Lo estamos pagando todos, incluso el que no consume. Entonces, esto tiene que ser como un celular, como la comida, como cualquier cosa. Porque si yo voy a subsidiar la energía, entonces subsidien el alimento, denle alimento gratis a 45 millones de habitantes.
Y a nadie se le ocurre decir semejante disparate, ¿no? Ahora, ¿por qué con la energía? Que es mágico. Entonces, no, yo soy bueno como gobernante, entonces no te voy a cobrar. Ah, qué bueno, entonces voy a consumir el aire acondicionado, lo dejo prendido, la Ahora, estufa, todo, digamos, y nadie lo paga. es como un cambio, Es ridículo. como un cambio cultural que se hizo. Digo, porque yo me acuerdo cuando era chico, mis viejos todo el tiempo me decían que apagara la luz porque ellos no eran accionistas de SECBA. Me acuerdo de eso. Ajá. Sí, Y había un me concepto pasaba igual. que la luz era cara, por lo menos. No Pero, tanto el gas, la por luz era supuesto, cara. porque siempre se cobraba caro, porque la economía no resiste regalarla, ¿no? Y la economía y la energía es cara en todo el mundo. En Europa es un tema político de máxima magnitud. En Estados Unidos también lo es. Países riquísimos en relación a nosotros. Y nadie está imaginando que se lo van a regalar, ¿no? Daniel, no te quiero Entonces, robar. acá hay que modificar esto y claramente los gobernantes tienen que expresarlo y comunicarlo adecuadamente con esquemas novedosos, si se quiere, lógicos, estableciendo plazos, es decir, bueno, yo voy a subsidiar con esta tarjeta, yo la bauticé Energizar, y le voy a dar a las personas que lo necesitan. Bueno, y en 4 años le voy a eliminar el subsidio y todos van a tener. Entonces yo le doy alguna previsibilidad. Y un colega tuyo me pidió para un libro que está escribiendo algo, y yo dije, mira, en los últimos 20 años a los consumidores de energía se le regalaron 140.000 millones de dólares. Una cifra impresionante. Ahora, si eso se hubiera invertido en el país, porque las empresas lo hubieran cobrado y la gente lo hubiera pagado, y eso se hubiera invertido, entonces habría provisión de energía, habría más inversión y los costos bajarían y los precios bajarían, y entonces habría industrias que, como tendrían un costo barato acá en Argentina, porque tenemos el gas más barato del mundo, el costo del gas, el costo real es el más barato del mundo hoy en la situación actual, entonces podrían instalarse y crecer e invertir y ser competitivos, porque tienen una variable competitiva de máxima importancia. Y entonces la gente tendría trabajo y la gente tendría poder adquisitivo y tendría salarios mejores que los actuales, con los cuales podría pagar la electricidad. Entonces yo creo que estas cosas hay que explicarlas y hay que convencer a la sociedad de esto. Que yo creo que esto es un poco más sofisticado que ir y decir, bueno, pónganse un suéter porque en invierno, porque eso hay que ahorrar. Bueno, no, señor, usted tiene que entender que esto no es gratis, ¿sí? Que hay que pagarlo. Yo como gobernante tengo que entender que esto yo no puedo hacerlo de golpe, pero lo tengo que hacer con un camino que conduzca a algo lógico y sustentable. Claro. También como gobernante yo tengo que hacer todo lo posible para que los costos reales sean los más bajos posibles. Entonces, que las empresas compitan, que yo no sobreinvierta, como se hizo en electricidad, un error, para tener un backup por las dudas, un 30%. Bueno, está bien, no tenés un problema de generación, pero eso hay que pagarlo, entonces me encarece el costo. Bueno, una serie de cuestiones, de detalles, que es muy largo y muy complejo, pero como gobernante tienen que haber una política para bajar los costos mayoristas, para que los consumidores tengan el suministro al menor costo posible. Te hago la última. Y el menor costo posible no es gratis, ¿no? No. Pero tiene que ser el más barato de lo que sea posible. Te hago la última y no te quiero robar más tiempo. ¿Por qué falta gasoil? Bueno, es un desabastecimiento raro porque se da con récord histórico de abastecimiento, porque la demanda está en máximo nivel y el abastecimiento de producción local de gasoil y de importaciones está en el máximo nivel histórico. Y aún así hay lugares donde falta. ¿Por qué? Un montón de factores. Porque a lo mejor se abastece el 99% de una demanda que es 20% superior al año pasado o 10% superior al 2019 previo a la pandemia, o sea, altísimo, porque hay actividad económica, pues nadie compra gasoil para llevar una caja fuerte, ¿no? Entonces, se usa, hay alta demanda. A lo mejor se abastece el 99% y falta el 1%. Hay un montón de cuestiones de logística. Si siguen bloqueando las rutas,
va a haber Ujú. menos gasoil, porque los camiones que llevan el gasoil desde la importación de los puertos no pueden llegar a las estaciones de servicio. Después hay otro factor. En el mundo el gasoil vale 40% más que acá. Y si yo tengo que importar 30% del volumen que me demandan, yo como refinería me fundo. Entonces, yo tengo que revender a ciertos canales de mercado a mayor precio para minimizar mis pérdidas. Típicamente los camiones y los ómnibus se abastecían en distribuidores, que no son de las petroleras, son independientes. Esos distribuidores siempre vendían 4 o 5% más barato, porque vendían a grandes flotas de camiones o de colectivos. Bueno, ahora, como es más caro porque hay que importar, venden más caro que en una estación de servicio donde el Estado directo o indirectamente controla el precio. Entonces, ¿qué hacen los camiones y ómnibus? Van a comprar a la estación de servicio. Ahora, si vos vas y tenés un auto gasoil, cargas 50 litros. Un camión carga 800. Entonces, si van a la estación de servicio y le venden, se vacía y Claro. se quiebran los stocks. Entonces vos vas con tu auto y te dicen, no, señor, no hay. Entonces, ¿qué hace eso? Y bueno, causa un pánico que todo el mundo va y se sobreabastece. Y todo el mundo trata de estar siempre con el tanque lleno. Entonces, eso te adiciona una demanda que en el día a día es un descontrol, pero digamos, y eso es lo que está pasando, ¿no? Después los distribuidores obviamente tienen una gran demanda y venden a mayor precio, como es lógico, porque los precios están totalmente desarbitrados. Vos tenés algo que vale 40% menos de lo que cuesta importarlo y es insostenible. Claro, claro, claro. Daniel, muchísimas gracias por estos minutos. Te agradezco. Bueno, gracias por llamarme, Martín, muy amable. Gracias. Un abrazo, hasta luego. Siempre me parece muy interesante entrevistar a Daniel Herold, porque me parece que es una persona que analiza los problemas energéticos en forma desapasionada y los pone en su justo término, como hizo acá. No dijo que el gasoducto es la salvación de la Argentina, porque uno escucha a un montón de gente diciendo que, bueno, simplemente si tenemos el gasoducto, no solamente automáticamente la Argentina logra el autoabastecimiento energético, sino que además vamos a exportar y vamos a ganar un montón de plata gracias a ese gasoducto que sale algo así como 1.500 millones de dólares. Con solamente eso, que en términos de una obra pública es muy poco, con eso el problema de la Argentina se ha resuelto. Y la verdad es que el gasoducto no es mágico. Así que me parece muy interesante cómo lo puso en su justo término. Y la otra cuestión de la charla que me pareció muy interesante es lo que habló de la segmentación, que la segmentación es impracticable. De hecho, hace 2 años que están intentando hacer una segmentación y ahora no se ponen de acuerdo con el formulario. Pero además me dio la impresión que dejó la puerta abierta un poco para lo que puede llegar a ser una futura judicialización acerca de la segmentación por todos los datos y todos los secretos que hay que dar para seguir acogiéndose a un subsidio, ¿no? Y además dijo que desde el punto de vista técnico es bastante impracticable. Y esta es la carta, la de la segmentación que tenía preparada el gobierno. Y es la carta que evidentemente todavía no sale. Esto para reducir los subsidios a la energía y cumplir con el Fondo Monetario y tratar de bajar en algo el déficit y que la inflación no se siga desmadrando. El próximo diálogo que te propongo es con el ex ministro y actual diputado Daniel Arroyo. Me interesa hablar con él porque uno de los fragmentos del discurso de Cristina Fernández de Kirchner que más ha retumbado, que más polémica ha generado, tuvo que ver con el tema de las organizaciones sociales, ¿no? Con el famoso tema de los piqueteros o los planeros o como mucha gente lo llama. Ahora, las organizaciones sociales, que son parte del gobierno, muchas de ellas, son una forma de generar riqueza para unos pocos, para los intermediarios, obturan, impiden el narcotráfico, organizan a la gente en beneficio de la gente o en beneficio propio, y me parece interesante hablar con Daniel Arroyo porque podemos hacer un análisis desapasionado con él sobre este tema, ¿no? Alguien que ha estado en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner como viceministro de Desarrollo Social, con Alberto Fernández como ministro de Desarrollo Social y además en la actualidad como diputado por el oficialismo. Daniel, buenas tardes, ¿qué tal? Soy Martín Pitón.
Buenas tardes y un gran gusto. Gracias por atenderme. Primera pregunta, ¿qué sentiste cuando la vicepresidente cargó tan fuerte contra los movimientos sociales? Dos cosas. Por un lado, claramente es evidente que en Argentina no puede haber intermediación y nadie puede quedarse con plata de otro, ni el 2%, ni el 5%, ni el 10%. Está claro, y lo que ha planteado la vicepresidenta en ese plano es muy correcto, que no puede haber intermediación. Lo otro que yo creo es que los movimientos sociales son parte de la solución en Argentina, que entre las organizaciones sociales, las iglesias, las escuelas, se ha sostenido la paz social junto con la política que encaré yo desde el ministerio en el marco de la pandemia, se ha sostenido la paz social, y hoy que todavía tenemos 10.000 comedores, que la situación es realmente muy crítica por el precio de los alimentos, que hay mucha gente que hace changas y la llevan como puede, hay muchos de los movimientos sociales, de las iglesias y las escuelas que están ayudando y colaborando en un contexto donde está claro que hay vivos, pero en esencia forman parte de la solución del problema social argentino. A ver, pregunta obvia, ¿qué te parece que han solucionado hasta ahora? Dos cosas. La Argentina tiene 45% de trabajo informal en nuestro país. Es gente que hace changa, que la lleva como puede, de la manera que puede. Muchas de las cooperativas, de las organizaciones, están en los comedores y en los merenderos, por ejemplo. Hoy, un dato a mi modo de ver muy fuerte, es que habiendo más trabajo no baja la cantidad de gente en los comedores. La gente va, trabaja y después pasa por el comedor para retirar alimentos para llegar a fin de mes. Ahí hay un elemento clave, que están en los comedores, que están en los jardines comunitarios. Estuve ayer, por ejemplo, en un jardín comunitario en Morón. Gran parte de lo que sucedió en la vida en la Argentina es que donde no hay jardines y no hay cupo para sala de 3 o guardería, es una sociedad de fomento, una unión vecinal, un grupo que se puso a trabajar y lo puso a llevar adelante, así en varias actividades. Ese es un plano, y el otro me parece que han ayudado a organizar, con dificultades, pero a organizar a los que no están sindicalizados, a los que tienen trabajo informal, a los que la llevan por su propia cuenta, que son 6 millones de personas en Argentina. Bueno, esto hay que tomarlo un poco de la época del 2001, cuando mucha gente pierde su trabajo en blanco, salen del sistema sindical, que es básicamente está pensado y organizado para los que trabajan en blanco, y entonces a partir de ahí se empiezan a organizar. Sí, la Argentina llegó a tener hasta mediados de los 70 95% de trabajo formal. Y entonces lo que hizo la Argentina fue pasar todo por el recibo de sueldo, la obra social, la jubilación, las vacaciones pagas y también la organización gremial. Yo, mientras estudiaba, era empleado de una compañía de seguros y estaba en el gremio de seguros. Es decir, el ordenamiento organizativo tenía que ver con el trabajo formal. De la crisis del 2001 y el surgimiento de los piquetes en Cutralcó, en Tartagal, marcan lo que son los despidos industriales, la gente que empieza a quedarse sin trabajo en ese momento y empieza a complicarse. Yo diría que es el reclamo, son los movimientos desocupados de ese tiempo, son distintos a los de ahora. Los de ese tiempo son los desocupados recientes, la gente que cuando se empieza a complicar la situación empieza a quedar sin trabajo. Hoy lo que tenemos es 45% de trabajo informal sostenido hace mucho tiempo. Mucha gente que hace tiempo viene trabajando por su propia cuenta. No es que está luchando para no ser despedido, sino que viene generándose su trabajo hace mucho tiempo, y gran parte de los movimientos sociales, con más y con menos y con dificultades, han ayudado a organizar, a tener representación y a reclamar, por ejemplo, una cosa importante que se va a tratar ahora en el Congreso es el monotributo productivo. Por ejemplo, que el trabajador informal, el que hace changa, sea monotributista, tenga factura, pueda producir y vender y tenga aire para no tener que pagar lo que no puede de entrada. Ese tipo de representaciones a mí me parece que forma parte de los nuevos movimientos sociales, que yo creo que son bastante distintos a los que surgieron a partir de los 90, la crisis del 2001. Yo me acuerdo que hace muchos años te hice una nota y vos me dijiste algo que esta semana, con toda esta polémica que se generó y, bueno, digamos, todo el periodismo indagando sobre los movimientos sociales, me la recordé. Yo me acuerdo que en un momento estás muy preocupados porque en el conurbano se estaban cortando las changas, me acuerdo que me dijiste, y que eso abría las puertas al narcotráfico,
porque como no había changas, se asentaban los narcotraficantes, terminaban siendo como los prestamistas de última instancia, y después terminaban cooptando a la gente. Los movimientos sociales, no sé si te acordás de este argumento que me lo dijiste o que vos lo pensabas, ¿los movimientos sociales obturan eso? Combaten eso. O sea, en realidad hay como dos situaciones. Yo diría que en los años del gobierno anterior, pero muy especialmente a partir del 2018, se cortaron las changas, se paralizó la actividad económica o se empezó a hacer más complicada. Esa no es la realidad hoy. Hoy el que se mueve engancha un laburito de construcción y de textil, pero no le alcanza. El problema hoy tiene que ver con cuánta gente trabajando que no le alcanza, que no llega a fin de mes. Y por eso pasan dos cosas. Va a un comedor, por un lado, y por otro lado se endeuda. Toma crédito donde puede, como puede, y se endeuda. Y los más pobres se endeudan al 200% de interés anual en la financiera de la esquina. Ahí aparece algo que se va consolidando, no porque no haya changas, sino porque la gente necesita plata, porque no le alcanza para llegar al fin de mes, que es que el que vende droga gana más que el que trabaja. Eso está muy claro en un barrio, que el que vende droga gana más que el que trabaja, y que termina dando crédito. Y no solo termina dando crédito, sino se termina haciendo asistencia. Cuando en el jardincito del barrio necesitan un micro para ir de excursión, el que tiene billetes es el que tiene posibilidad de ayudar. En ese esquema, donde está claro, y para mí el problema del crédito es un problema gravísimo en los barrios, porque las familias arrancan de -10 el mes, debiendo plata todo el tiempo, las organizaciones sociales, las iglesias y las escuelas tienen comedores, tienen centros comunitarios, tienen jardines comunitarios, como que decía recién, tienen cooperativas donde hacen trabajo con el tema textil, con el tema productivo, la combaten, pelean, ayudan a buscar alternativas por el lado del trabajo. Más allá de que haya vivos, y claramente no tiene que haber intermediación y nadie tiene que quedarse con plata de otro, el grueso de las organizaciones sociales están peleándolas para laburar y para encontrar la vuelta y combaten claramente el avance del narcomenudeo en los barrios. Ahora, ¿ha habido desde el poder una vista gorda? Porque, digamos, siempre se hablaba que había plata que se quedaba en el medio. No, yo creo, primero, que ha habido cambios en la organización de los programas sociales. Yo como ministro hice 3 cambios. El primero que hice fue, cuando yo llegué, las personas que cobraban un plan social no tenían una cuenta bancaria propia. La cuenta era del ministerio. El ministerio daba las altas y bajas. Uh-huh. Yo transformé eso en cajas de ahorro del Banco Nación, una caja de ahorro común de la persona que tiene su propia cuenta bancaria y que tiene autonomía. En segundo lugar, armé un centro de denuncias y hoy hay 7.000 denuncias. Hay personas que han denunciado que alguien quiere quedarse con plata o que le obliga a hacer tal cosa o tal otra. Yo armé un centro de denuncias anónimo que le permite a la persona quedarse tranquila y poder denunciar. Y después creé lo que llama el RENATEP, el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular. La gente se inscribe directo en una página, entra y se inscribe, como fue el IFE. Hay casi 4,5 millones de personas que están inscritas y hay 1.300.000 personas que cobran el programa Potenciar Trabajo. Está claro que hay vivos, está claro que hay de todo, pero en esencia el sistema funciona con que la persona cobra de manera directa a su cuenta, nadie le paga, va directo a su cuenta, forma parte de una unidad de gestión. El plan Potenciar Trabajo es el 50% del salario mínimo, o sea, tiene que contraprestar 4 horas en una unidad de gestión en algún lugar. Ese lugar es un municipio, la gobernación, una organización social, una iglesia, una cooperativa, distintos lugares en donde una escuela, muchos de los porteros están en esa situación, que contraprestan tareas en un lugar. En ese esquema, donde contraprestan, cuando es productivo, por ejemplo, es una cooperativa de construcción, reciben máquinas y herramientas. Pero, por ejemplo, la oposición... La persona cobra de manera directa. La oposición dice que esto no pasa, que no hay una contraprestación y que lo que en definitiva se hace a través de dinero es captar militancia o comprar militancia. Primero, la sociedad está 3 pasos adelante de la política y vota lo que le parece y lo que quiere. Y la sociedad aprendió a decirle a cada uno lo que quiere escuchar. Entonces, si yo voy a decir, mira, voy a traer esto, me van a decir, yo soy el mejor, me voy, vas vos al barrio, y lo mismo, la gente te va a decir lo mismo a vos, y después va a actuar racionalmente, pensando qué le conviene y qué no le conviene. La sociedad está 3 pasos adelante de la política. Los pobres y los no pobres están 3 pasos adelante de la política. Hay mucho para mejorar, hay que transformar planes sociales de trabajo, hay mucho para hacer claramente, pero el sistema funciona sobre la idea de que la persona cobra de manera directa. ¿Cómo hacemos para que haya menos planes sociales? Bueno, tiene que crecer la construcción, el textil,
la producción de alimentos, el cuidado de personas y el reciclado. Son los 5 sectores reales donde van a trabajar los sectores más pobres, pero no solo tiene que crecer, sino que tiene que lograr que la persona que trabaja en esos sectores le alcance la plata, que es lo que hoy no está pasando. Te hago la última y vuelvo a lo que pasó la semana pasada. ¿Por qué pensás que Cristina dice lo que dice? ¿Es algo completamente genuino? ¿Es porque quiere seguir horadando el gobierno de Alberto Fernández? ¿Es porque quiere redireccionar esa ayuda a través de los intendentes para conseguir aliados? ¿Cuál te parece a vos que es la razón? A mí me parece que hay un debate genuino, no solo dentro del Frente de Todos, me parece que en la Argentina, que es para dónde vamos. Y el debate genuino es cómo hacemos para generar actividad económica con los 47 millones de argentinos adentro. Yo creo que ese es un debate verdadero, importante y que es profundo. En ese contexto hay varios debates. Yo no tengo capacidad para opinar sobre si tal persona dice esto, por lo otro, pero sí creo que el debate es profundo. Y que además el debate es profundo en la medida que no hemos resuelto los problemas. Yo estudié ciencia política en la década del 90. Me recibí de mi carrera de grado universitario en los 90. De todo lo que estudié en la universidad me quedaron 3 cosas como los problemas de la Argentina. La restricción externa, es decir, cuando faltan dólares hay problemas en Argentina. La inflación y la crisis de representación, el desenganche de la sociedad con la política. Son los mismos 3 problemas que tenemos hoy. O sea, objetivamente hay cuestiones estructurales profundas que no logramos resolver. Me parece que los debates van por ese lado, más allá de si a alguien le gusta más tal o cual funcionario, y creo que lo imprescindible hoy es hacer un plan de inflacionario. Para mí, todo lo que estamos hablando se puede mejorar, así como los programas sociales, la escuela secundaria, los sistemas de crédito, si previamente encaramos un plan antiinflacionario que podamos estabilizar precios de los alimentos básicos. Si no, es muy difícil para las personas, sí, porque en esencia el problema en Argentina es que la gente no llega a fin de mes. Sí, no hay tarjeta alimentar ni nada que te alcance, exactamente. Sí, todo eso colabora, ayuda, pero está claro. Para mí, una cosa que está pasando, que a mí me impacta, es que habiendo más trabajo no baja la cantidad de gente en los comedores. Mi cabeza siempre funcionó. Si hay más trabajo y menos gente en los comedores, si hay menos trabajo y más gente en los comedores. Bueno, hoy hay más trabajo, eso es objetivo. Bueno, es lo que la cifra que arrojó el INDEC esta semana, donde tenés creo que una desocupación del 7%, tenés más empleo, pero apenas la gente con salario en blanco supera la línea de pobreza. Bueno, por eso, y muchos aún con salario en blanco no superan la línea de pobreza. Incluso tenemos situaciones donde la pareja joven, los dos tienen trabajo formal y no superan la línea de pobreza. ¿Qué queda para el sector informal entonces? Y lo otro que pasa en la Argentina, que por eso yo le doy tanta importancia al tema del crédito, que la gente tiene costos fijos altos, arranca el mes pagando muchas cosas, ni hablar quien alquila. Nosotros ahora en el Congreso acabamos de hacer un dictamen en la comisión y debería tratarse rápidamente la ley de alquileres. Ni hablar el que alquila, que ya de por sí le come más del 50% de su ingreso. Daniel, muchísimas gracias por este diálogo. Muchas gracias a vos. Un abrazo. Hemos llegado al final de este episodio, con muy buenos invitados, con muy buen análisis por parte de todos ellos. Llegó el momento de mi recomendación semanal. Les recomiendo La ira de Dios, una película protagonizada por Diego Peretti que ha tenido muchísima repercusión. Estuvo o está como primera entre las películas más vistas en América Latina, de acuerdo al propio ranking de Netflix. La hizo Sebastián Schindel. Para mí, una película que me encantó. Realmente. Al principio la vi con un poco de resquemor, pero después me terminó gustando mucho a medida que se va desarrollando la trama. Muy buena película, en un Buenos Aires un poco oscuro, con mucha lluvia, pero una película que me parece que para un fin de semana, como dirían algunos, sale como piña. Amigos, llegamos al final de este episodio de Micromundos. Mi nombre es Martín Pitón. Ya saben, nos pueden seguir en las redes sociales. Yo estoy en Twitter en @MartínPitón y en Instagram como @PitórMartín, exactamente al revés. Y pueden seguir este podcast en Spotify y en Apple Podcast, entre otras plataformas. Suscríbanse, ayúdennos a crecer, que para nosotros siempre es muy bueno. Ponemos mucho esfuerzo en hacer este envío todas las semanas. Gracias y hasta la semana que viene.